Aquí les doy la bienvenida a nuestros candidatos. Por un lado, la apuesta por la reforma institucional y la meritocracia. Nos acompaña el doctor Miguel Bueno Olazábal, abogado de la Universidad Católica, con amplia trayectoria en el sector financiero, quien propone un cambio radical: digitalizar el Estado para arrebatarle el control a la corrupción y restaurar la educación cívica para transformar nuestra cultura ciudadana. Y por otro lado, la visión de la defensa nacional unida al éxito productivo. El doctor Freddy Ruti Aliaga, experto en justicia militar, docente del CAEN y empresario galardonado por su capacidad de innovar y exportar productos peruanos al mundo. Su propuesta busca ser un liderazgo transparente que combine la seguridad estratégica con el desarrollo económico sostenible. ¿Es la tecnología la solución definitiva contra las mafias en las contrataciones? ¿Cómo puede un líder finalmente empresarial trasladar su éxito al complejo aparato de la defensa y la seguridad nacional? Bueno, soy Alicia Barco y estos 60 minutos aquí en Análisis Sin Filtro, Barco Político en Resurge TV. Arrancamos. Bienvenidos a los dos candidatos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Bien, entonces, desde esta brújula de lupa de la verdad, pues hoy ustedes están, ¿no?, candidateando con el número 9 y frente a este Congreso desmantelador y este sistema legislativo bastante delicado, bueno, digamos, ¿qué les empuja a ustedes a subirse al barco, ¿no?, frente, digamos, a este Congreso que tiene el 90% de desaprobación? Empezamos con el doctor Freddy y continuamos con Miguel. Bueno, gracias Alicia nuevamente a la respuesta. Concretamente, yo le serví al país por más de 25 años y creía haber cumplido con mi misión de peruano de haberle devuelto la paz en la pacificación. Sin embargo, hoy el Perú vive una crisis mucho más grave, porque no solamente es institucional el tema, sino también es transversalmente el país está lleno de desorden, de corrupción y de mucha violencia. Entonces, cuando uno escucha el llamado de su país, bueno, hay que volver a los fueros de donde podemos defenderlo mejor. Y entonces recibí la invitación del Partido Avanza País y de un general quien no sabe de sus cualidades, como el general William Zapata. Y aquí estamos nuevamente para apostar en la defensa del país y vamos a hacer política seria. Como decías bien, somos gente que está preparada porque somos académicos y además somos gente que está en la producción. Entonces no venimos a aprender, sino más bien a volcar la experiencia que hemos ganado a lo largo de estos años. Muchas gracias, candidato. Candidato, bueno, ¿qué es lo que usted, digamos, le ha animado para subirse al barco a pesar de toda esta crisis política que nosotros estamos viviendo? Bueno, mi ingreso es a la política activa, porque yo desde el mundo privado y desde el mundo de la educación, como profesor universitario que he sido en 3 universidades, he procurado inculcar valores, principios, ideas, pensamientos sobre el Perú que queremos, sobre el Perú que es la esperanza de nuestros hijos y de nuestros nietos, y al ver que cada vez se deteriora más la política y que desaparecen espacios que antes eran ocupados por la meritocracia, por personas con visión de futuro, por posibles estadistas, todos se han ido apartando y ese espacio ha sido lamentablemente cubierto por gente que no tiene visión de país, que vive de la política, no entra a servir, sino a servirse de la política, y hemos visto cómo esta degradación de las últimas décadas nos ha llevado a los escenarios tan lamentables de la última década y centralmente del último quinquenio. Entonces, en esa expectativa de pensar en un país para mis hijos, para los hijos de todos los que nos escuchan, para nuestros nietos, para que haya una perspectiva, una visión, he decidido entrar en política activa. Pero antes he estado en el mundo de la opinión y en el mundo de la formación, porque uno, a través del ejercicio de su profesión, yo he estado en el sector financiero, yo he podido conocer a nivel nacional prácticamente la problemática y he pensado que siempre hay formas de solucionar los temas, y a través de la educación universitaria en 3 universidades he procurado dotar o referir o señalar determinados valores formativos, valores republicanos, pensando además que se tiene que restablecer el tema de la educación cívica en los colegios y pensando también
que el núcleo inicial de formación es el de la familia. Si en este momento estamos mal, es por una crisis de valores. Y los valores van desde el colegio, a la universidad, al trabajo, y finalmente, ante esta pauperización de la política, entran los peores. Entonces, tiene que haber un sector de la sociedad que piensa en el Perú y no en su comodidad, para poder contrarrestar este espacio, porque si no, ese vacío de poder es cubierto por los peores. Bajo ese argumento que nos está mencionando sobre esa crisis moral de valores que efectivamente es la más preocupante, ¿no? Porque también lo vemos en las instituciones con una falta de ética pública, verdaderamente. ¿Cuál es la reforma más urgente que no puede esperar más el Perú para usted? Hay una reforma del Estado que es necesaria, pero parte de hacer una reforma del pensamiento, de la mentalidad de los peruanos, y esa reforma es de la educación, de los valores, porque no se trata de cambiar las normas para dar una nueva estructura al Estado. Eso lo hemos hecho varias veces y ha funcionado mal. Y entonces, al final, no es la ley, sino quién la aplica, quién la ejecuta. Y por eso es que tienen que darse varios pasos de transparencia en cómo funciona el aparato estatal, en cómo es el equilibrio de poderes y, por ejemplo, si bien falta de conocimiento de falta de ciencias conocimiento políticas. absoluto. Si yo voy al Senado, va a parecer contradictorio que yo plantee al mismo tiempo que este Senado que nos ha dejado el Parlamento actual tiene que modificarse, porque es un Senado omnipoderoso, omnipotente, que además lo que está haciendo es destruir la institucionalidad, porque, por ejemplo, se han dado normas específicas, los actuales congresistas, de 120 que hay, 80 van a poder ingresar sin cubrir los requisitos establecidos por ellos mismos. Entonces, sí. Usted habla de este cambio de chip. Yo le pregunto al candidato Ruti, ¿cuál es el problema del país, del Perú? ¿Es un cambio, es un problema estructural o un problema mental? ¿Qué piensa usted? A ver, somos un país milenario y a lo largo de nuestra historia hemos tenido una variabilidad de conductas como peruanos. Somos gente guerrera, resiliente, ¿no? Y eso lo hemos mostrado. Machu Picchu es una forma de mostrar al mundo que somos. Sin embargo, luego de la colonia empezaron algunos males cuando los criollos empezaron a apoderarse del poder político. Y desde ahí vienen un poco los, digamos, desaciertos de la República, ¿no? Posteriormente pasamos al militarismo, donde había golpes de Estado muy frecuentemente y realmente había un desgobierno. Luego llegamos, bueno, a esta nueva expresión de república a partir de Castilla, un gran presidente, pero de ahí en más hemos venido sucediéndose presidentes sin la capacitación suficiente como para ver lo que es la gobernanza y la gobernabilidad, que son dos cosas distintas. Sí, yo me pregunto, candidato, ¿por qué no filtramos el nivel de leyes que, digamos, hacen posible que la gente candidatee? Porque yo creería que ustedes dos tienen un nivel profesional académico de trayectoria muy importante que sirve para poder dar, digamos, desde la experiencia, visión. Pero hay leyes que pareciese que no tienen ningún tipo de filtro y dejan entrar a cualquier tipo de persona con antecedentes inclusive de corrupción, de lavado de activos. ¿Qué ha pasado con ese tipo de leyes? Bueno, entonces, prosiguiendo en el análisis, lo que yo arribo y creo que es una apreciación mayoritaria, que se ha pauperizado la política, ¿no? Hay gente advenediza, gente de mal vivir, que busca más bien como un recodo de ocultamiento a la ley, a la justicia, perdón, y llega al Congreso para blindarse, ¿no? Con una mala forma de lo que se... Pero no hay filtro, pues. Entonces, ahí viene la cuestión. Los filtros tienen que elevarse. Esa falsa retórica de decir que no, es que el pueblo tiene derecho a participar. Sí, pues, yo también soy del pueblo. Pero tiene que prepararse el pueblo para participar. No por llamarse pueblo tiene el derecho a ir al Congreso a hacer nada. Miren toda la izquierda radical, la izquierda de todas las expresiones. El 90% es gente advenediza que jamás ha aportado nada al país. Y ahora en este Congreso que está por terminar, ¿qué leyes importantes le han dado al país? Exacto, ¿qué leyes importantes? Estamos hablando de casi cero producción. ¿Usted tiene alguna ley en la cual se siente orgulloso que de Avanza País de repente hayan elaborado o hecho? A ver, yo personalmente tengo, y todavía no he sido congresista, pero mi partido creo que ha sido de lejos la bancada más profesional, consecuente y con una línea de conducta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la minería ilegal. Es el único partido que se opuso tangencialmente a que no se renueve el Reinfo, por ejemplo, ¿no? En eso me siento yo muy identificado.
Porque no puede ser que en nombre de los reclamos y los gritos de la gente tengamos que ceder. Entonces no hay un Estado fuerte. Así es. ¿Ya? Entonces sí hay que elevar las ratios. Entonces hay una fórmula pequeña que yo creo y es definitivamente lo que voy a proponer desde el Senado, si Dios quiere que estemos ahí. ¿Cuál es? Que se eleve la ratio de elección para los candidatos a diputados y senadores. ¿Cuál es la mínima trayectoria de 10 años en el sector público o privado? 10 años de haber trabajado. Si no has trabajado, ¿qué cosa vas a Claro, producir porque al no país? solamente es la edad, ¿no es cierto? Hay que tener un nivel de educación, ese cambio de chip que usted, gracias candidato Ruti, que el candidato Miguel Bueno menciona, cambio de chip. ¿Qué cambio de chip quiere usted hacer complementando, como lo dice el candidato Ruti? Por Freddy, claro. Yo quiero referir en esa línea que el Perú carece de institucionalidad. Es impresionante cómo el primer presidente civil del Perú lo ha sido recién en el año 1872, Manuel Pardo. Mientras tanto, hemos vivido en una anarquía impresionante que nos ha llevado a que hasta hoy no tengamos las instituciones debidamente establecidas. O sea, no hemos vivido una democracia, hemos vivido un sistema de opresión, hemos abuso, llegado, corporativismo, grupos de interés, y no conocemos la democracia. Hemos una democracia imperfecta. El récord ha sido que 3 gobiernos elegidos democráticamente con Alan García tuvieron un cambio de posta, porque normalmente era un gobierno y al siguiente golpe, o un gobierno, segundo gobierno y golpe. Entonces, ahí tenemos una grave situación que tenemos que corregir. Por otro lado, el tema del cambio de mentalidad pasa por el respeto de la norma. Yo voy a poner un ejemplo. Una persona que conduce descuidadamente en Lima rompe las reglas, se pasa a los rojos, coimea a los policías, no le pasa nada. Esa misma persona va, por ejemplo, a Miami y maneja. A la primera de Bastos que hace una cosa parecida, le cae la policía, le sacan una papeleta, le hacen un proceso, hasta lo pueden retirar del país. La ley del más vivo se vive en Perú. Entonces, esa persona, la siguiente vez que va, respeta las reglas. En el Perú, en Lima, no las respeta, no respetamos pero sí nada. las respeta allá. ¿Por qué? Porque hay una coerción, una sanción, una amenaza de sanción. Entonces, el escenario sería que la gente, ese es un escenario muy aspiracional, que la gente cumpla con sus obligaciones por sentido del deber, no porque tenga una sanción. Eso es muy complejo, es ya propio de una sociedad avanzada, pero cuando menos debería existir el escenario de que uno sabe los riesgos que asume cuando incumple algo y entonces por ese riesgo mayor cumple. Y eso se da en todos los niveles. Le pongo un ejemplo, si me permite. Si yo soy un deudor, por ejemplo, debo una suma de dinero, o soy un inquilino que no paga el alquiler, estoy en una situación de incumplimiento de un contrato que yo solito suscribí. ¿Y cuál va a ser el asunto? Veo qué me conviene más. Soy un deudor que no paga, que me cobren. Soy un arrendatario que no paga, que me desaloje el propietario. Entonces me voy a refugiar en la demora, en la dilación del Poder Judicial, y entonces para mí va a ser más barato incumplir que cumplir. Pero si el sistema fuera al revés, es decir, si yo supiera que mi incumplimiento me originaría mayores situaciones de perjuicio, yo cumpliría, ¿no? Entonces, hay un tema, como digo, de formación, de sentido del deber. Hay un tema quizás de peso de ley, ¿no? Porque las normas existen, la ley existe, la Constitución existe, las instituciones existen. Pero no se aplica. ¿Qué no existe? La falta de respeto No se aplica. a las instituciones como a la ciudadanía, porque por respeto a la ciudadanía nosotros deberíamos gobernar bien. ¿Usted qué piensa, candidato Ruti? Este problema de corrupción, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ha agravado a las mafias criminales que también tenemos hoy y que desgraciadamente hoy la corrupción trabaja, gestiona, articula muy bien con las mafias. ¿A qué se debe este problema de corrupción? ¿Al aparato, a las instituciones o a la gente? A ver, el Perú está lleno de leyes, hay demasiadas leyes. Lo que no se está haciendo es cumplir las leyes. Entonces la falta de institucionalidad es lo que genera eso. O la falta de integridad de las personas. Primero, institucionalidad. Porque el hombre es proclive a hacer lo que le da la gana cuando se lo permite. Claro, pero siendo líderes políticos no pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Por esa razón. El Estado tiene que ser fuerte, no grande, sino fuerte, pequeño, pero fuerte y firme. Y ahí viene la determinación política. Yo vengo de una formación castrense y ahí la disciplina es rajatabla. Eso no se puede imponer en una sociedad civil tal vez, pero sí los valores y principios estamos obligados constitucionalmente y por lo que decía mi colega. Estamos obligados al cumplimiento por vocación y por convicción, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo nace? Desde los niños.
A estas alturas, a un hombre de 50 hacia arriba es muy difícil redireccionar su retorcida forma de Entonces actuar. también apoyaría el tema de la educación cívica, recuperarla nuevamente en la educación. Uno de los pilares de mi campaña, que son 4, es eso: reforma total de la educación. Una educación desde niños con principios, valores, y además tengan la obligación bien clara de que como peruanos tienes obligaciones. Me parece estupendo. De hecho, Entonces, justo vamos a entrar en este momento al bloque de anticorrupción y reforma del Estado, porque realmente es lo que más nos preocupa. El eje de Miguel Bueno es la digitalización total de las contrataciones públicas y meritocracia, y el eje de Freddy Ruti es reforma de la gestión pública y liderazgo ético desde la experiencia institucional. Bien, Miguel, tú propones digitalización absoluta para acabar con la corrupción, pero en el Perú ya tenemos un SEACE que tiene digitalizado, es un sistema, un software, y también tenemos una Contraloría que usa Big Data, pero aún así nos siguen robando en la cara. ¿Tú crees que seguimos haciendo bien las cosas o estamos cayendo de ingenuos para pensar que el software o el algoritmo nos va a eliminar las mafias? Estamos haciendo las cosas a media caña, sí podemos hacer cosas importantes. Yo pongo el ejemplo de la digitalización del Poder Judicial, del trámite de los juicios. Esto era un plan que iba a demorar 10 o 15 años, pero la pandemia lo aceleró. Entonces hemos pasado a tener el expediente judicial electrónico, el remate judicial electrónico, la notificación electrónica, el embargo electrónico. ¿El Poder Judicial está digitalizado? Está digitalizado, pero no es suficiente. Entonces, ¿dónde está el problema? Cosas. El problema está en la determinación de cuáles van a ser las fases y cuáles son los recursos que van a operar. La falta de integración. La falta de integración, la falta de operatividad, porque podemos tener toda una línea ya establecida, pero no funciona. Entonces, eso es lo que se tiene que verificar. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las trabas que se producen en la administración pública en general? Alguien hace un trámite y le cuesta, a lo mejor se demora, tiene que recurrir a alguna cercanía con alguien que tiene la decisión para que se impulse su trámite. Otro tema es la burocratización diferenciada de las cosas. Si yo estoy en la avenida Aramburú, hacia la derecha quiero poner un negocio y hacia la izquierda también, hacia la derecha voy a tener las reglas de San Isidro y hacia la izquierda voy a tener las reglas de Surquillo, por un mismo negocio. Entonces no tiene sentido que haya esa dispersión de trámites. Por eso todo tendría que hacerse de manera digitalizada, utilizando cadenas blockchain, por ejemplo, y perdone que comente esto más para no abusar del tiempo, y hacer, por ejemplo, que todos puedan acceder en tiempo real a ver cuál es el estado. Eso no pasa. Cuando hay un trámite que es oscuro, una licitación oscura, no se sabe qué decisiones hay, qué engranajes existen que generan trabas, burocracia, demora y corrupción. Yo soy una abanderada de la transformación digital, del humanismo digital. De hecho, tengo mi libro, Bienvenidos al Humanismo, y justamente hablo de esto. La digitalización es un medio de solución. Sin embargo, ¿cómo hacemos para que las personas verdaderamente estén al servicio del bien común del ciudadano y no que el contexto de la tecnología sirva para, de repente, mafias con el uso de los datos y al algoritmo? Es decir, ¿cómo hacemos que la transformación digital, que la digitalización del gobierno sea para bien? Necesitamos de leyes. Necesitamos de leyes, pero como dije al principio, centralmente de personas que actúen con corrección. De capacitación. De capacitación, de valores. Al final la política es un servicio, filtros tiene que haber. Y, por ejemplo, si alguien, digamos que en una empresa están buscando un guardián, un guachimán, un chofer, un técnico de mando medio, los requisitos que deben cumplir para ingresar a esas empresas son mayores que los que se exigen a un diputado, a un senador, a un ministro o inclusive al presidente de la República. Entonces, hay que organizar todo, hay que reinstitucionalizar el país. Importan las reglas, no más reglas, sino que funcionen las que existen y que existan los mecanismos adecuados y filtros para que entren los mejores. Este propio sistema que controle, que todo sea transparente, que todo sea abierto. Bueno, sin duda estamos trabajando la inteligencia artificial de la mano de la ética. Yo, bajo esto que acabamos de hablar, que es muy importante porque la tecnología sirve, pero también los seres humanos tenemos que hacer. Y para eso entramos a liderar en los gobiernos. Freddy, desde tu experiencia como militar, justicia militar, ¿no es cierto?, y defensa nacional,
¿Crees que la digitalización es lo único que se necesita para restablecer esta mano dura institucional que limpie el aparato estatal? No, de ninguna manera. El elemento humano es el principal capital de cualquier institución y más en un país. El ser humano tiene que tener condiciones desde que es niño, como dije, en su preparación y capacitación. Valores, principios, saber responsabilidades, sus derechos y todo aquello. Cuando llega a la ciudadanía, esta gente que ha sido formada con esas cualidades son ciudadanos de calidad. Entonces ahí es donde puede aplicar correctamente la tecnología. Pero hacer que la tecnología reemplace lo que tú decías, el humanismo, no es posible. No, así ¿Cómo no resolvemos el tema del humanismo según Correcto. tu visión? Yo tengo una visión bastante antropológica y sobre todo multidimensional. Que está vinculada a tu reforma de gestión pública, me imagino. Correcto. Nosotros tenemos que tener la claridad que un Estado débil lo que va a hacer es tener ciudadanos manipulables, servidores públicos, digamos, ineficientes. Y en cambio, si tú pones a andar una revolución realmente de la reforma del Estado, pero real, lo que tienes que hacer es formar una burocracia capacitada, eficiente y con valores, ¿no es cierto? Pero tras de eso tiene que haber una política real, porque no hagamos declaraciones líricas. Valores que van a cumplirse si tienen tras de ellos sanciones también. Entonces tiene que haber todas unas reglas claras de cómo tiene que funcionar el aparato del Estado dentro de la estructura del Estado de Derecho, pero con sanciones drásticas para el funcionario. No puede ser que un funcionario haga lo que hace y al final termina con una sanción administrativa. ¿Está de acuerdo con desmontar todo el material educativo del Ministerio es mi propuesta. de Educación ideologizado? Nueva. Totalmente hay que reformular la currícula. ¿Lo tiraría al tacho de basura? Literalmente sí, porque nosotros tenemos que partir que somos un país milenario de costumbres, cultura, etcétera, y básicamente somos occidentales y católico-cristianos mayormente. Sobre esa base tenemos que reformular la estructura curricular. Nosotros tenemos que formar niños que tengan el derecho y la independencia de decidir su vida, sí, pero no tenemos por qué infectarlos con ideologías que les trastocan su desarrollo normal antropológico. Bueno, partimos de esa gran propuesta, que espero sea una ley, porque ustedes van a ser candidatos al Senado. Y como sabemos, el Senado, pues, digamos, propone reformas, pero no las ejecuta, ¿no? Porque no tiene gasto para hacerlo. En los siguientes estadios de la educación, estamos hablando de la secundaria y la universitaria, tenemos que propender también a una educación muy distinta y moderna. Por ejemplo, el uso de las herramientas del siglo XXI para ser un buen ser humano. Yo vengo del mundo empresarial ahora. Tenemos que tener educación financiera. ¿Cómo es que un pobre hombre que no tiene ni la menor idea de lo que es un poco de gestión, de administración, de lo que es finanzas, de qué es el dinero, cómo se hacen los apalancamientos, etcétera, puede salir adelante? Tenemos que darles esas herramientas a los jóvenes para que sean emprendedores desde mucho antes, ¿no? Y cuando lleguen a la universidad, por supuesto que con mayor calidad y todo aquello. El idioma del inglés, etcétera, el uso de la inteligencia artificial. Todo eso engloba una revolución educativa real. Entonces, si queremos realmente lanzar al Perú a estar en las lides de los países que van a tener, digamos que, hegemonía económica, etcétera, en el mundo, tenemos que prepararnos desde los cimientos. Y eso implica una revolución educativa. Y ahí es donde hay que utilizar bien el dinero de los presupuestos para la educación. Se está desperdiciando en cualquier cosa, en ideologizar, etcétera, etcétera, y en sueldos, en gasto corriente. Totalmente, pero los senadores no tienen capacidad de gasto. Ustedes están candidateando al legislativo, ¿no es cierto?, donde pueden aprobar leyes, proponer reformas, pero acá les pongo una situación difícil porque es parte de la vida, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa si el gobierno de turno no respalda lo que ustedes están muy bien manifestando, que son ideas positivas, son ideas proactivas, necesarias, como eliminar todo ese material ideológico del Ministerio Público, del Ministerio de Educación, que sería la primera, yo está en la primera fila ahí por tirarlo al tacho? Sí, perdón, Miguel, si me regalas un minuto para terminar la idea en esa línea. Miren, ya la técnica legislativa es muy fácil de aprenderlo, en una semana uno lo aprende, pero la práctica legislativa es otra cosa. Entonces, yo soy un estudioso del comportamiento legislativo de países importantes como Estados Unidos, Japón, etcétera. O sea, las diferencias, Occidente y Oriente o Asia. Y ahí yo veo, por ejemplo, Israel cómo toma decisiones. Puedo ser senador, no tengo capacidad de
Gasto. De presentar primero propuestas legislativas, porque yo solamente voy a revisar. Ajá. Ahí viene el mecanismo del cabildeo. ¿Y el cabildeo qué significa? Hacer concertaciones con la Cámara Baja, con la Cámara Alta, con los funcionarios de primer nivel. ¿Para qué? Para materializar realmente las reformas que queremos hacer. No hemos vivido eso en el sistema democrático peruano. La menor idea de cómo se hace la Eso es política. escuchar la voz del ciudadano. ¿Sí es? Se ha vivido en tiempos anteriores. ¿En qué etapa? ¿En qué época? En los 80, en los 60, ha habido momentos en los cuales la política no era tan impresentable como en el momento actual. Yo quisiera complementar algo del tema de la educación antes de responder la pregunta del rol del Senado, que es lo siguiente. Efectivamente, tenemos que pensar que estamos en un mundo diferente, estamos en la cuarta revolución industrial. El Perú se encuentra en una posición privilegiada porque tanto la China como Estados Unidos, que son los dos países más poderosos del mundo, quieren hacer cosas acá por nuestra ubicación geopolítica, por las perspectivas de unión del comercio de Asia con el Atlántico, por ejemplo, que además es el tiempo de Asia-Pacífico, ¿no? Porque a un tiempo del Mediterráneo le sucedió el tiempo del Atlántico con los imperios de la antigüedad y después de la época moderna, y ahora estamos con Asia-Pacífico. Más de la mitad de la población y más de la mitad del PBI del mundo están en la cuenca Asia-Pacífico, y el Perú es el nexo y el canal para hacer esa conexión con Brasil y esa conexión con el Atlántico y con Europa. Entonces, si no nos subimos a la formación en este momento y no vamos a los temas de educación relevante, vamos muertos, nos vamos a quedar para siempre como un país del tercer mundo. Y una cosa que tiene que cambiar dentro del chip de la educación es no solamente que haya educación de formación financiera, que se aprenda inglés, que se aprenda chino mandarín, sino también que el chip de los alumnos que salen del colegio no sea pensar que se van a emplear o que se van a emplear en el Estado necesariamente. Es más importante Hay que aprender crear idiomas mandarín y chino que saber la historia republicana, desde luego, pero hay democrática, que con hay que educación porque si no vamos a repetir los mismos cívica errores. en nuestro Perú. Sí, no, tenemos que saber la historia y tenemos que estar en la modernidad, en la inteligencia artificial, en las redes de conexión mundial, en las habilidades que son necesarias. Nuestros estudiantes tienen que aprender a desaprender y a volver a aprender, porque la velocidad de los cambios es impresionante. Pero el otro punto que yo quería resaltar es, no es solamente que se piense, yo salí del colegio, entré a la universidad o entré al instituto técnico de mando medio, ahora que me empleen. No, eso está bien, pero lo que falta es poner un chip. Ya salí de la universidad, quiero poner mi negocio. Pero quiero yo armar un desarrollo. Insisto. Ese chip no existe. Insisto, los únicos que ejecutan finalmente las reformas a eso iba. El Ejecutivo y con su gabinete los ministerios. Es que hay funciones diferenciadas. ¿Cómo hacemos si entra pues un gobierno, un presidente que no comulga con nuestras ideas? Porque finalmente es que tenemos que ir a los consensos. Hay mecanismos. Sí, hay mecanismos. ¿Cuáles son? La ciudadanía espera saber de eso. Para la modificación de las normas o para la creación de normas, por eso digo que hay que cambiar también. Aquí es cómo nos garantiza el liderazgo ético que ustedes están pregonando. Bueno, es muy sencillo, porque ahora las normas se van a aprobar a través de la Cámara de Diputados y van a ir a la Cámara de Senadores. ¿Cámara de Senadores? Sí, no, se aprueban. La propuesta original, la propuesta de ley sale en la Cámara de Diputados, pero va a ser ley si pasa por el filtro de la Cámara de Senadores. Así es. Ahí tiene que haber efectivamente una coordinación, consensos para lograr las mayorías. Los propios partidos van a tener una bancada en Senado, una bancada en Diputados, y ahí va a existir la coordinación. Y esa norma es la que va a salir y es la norma marco general. Pero el Poder Ejecutivo puede reglamentar, y el Poder Ejecutivo tiene políticas ya de aplicación más concreta que la ley, que siempre es general porque no se legisla por la naturaleza de las cosas, sino por por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. Ahí está el control político que puede ejercer el Senado, porque finalmente, si es que las políticas no se producen de manera acorde a lo que se está estableciendo. Control político del Senado ha mencionado, sí, candidato Bueno. Hace control político el Senado, o puede hacer o debe hacer todo el tiempo. ¿Qué tipo de control político usted cree que puede hacer para que la reforma, tanto pública como de la educación, que está complementada con el candidato Bueno, se logre y podamos garantizar que lo que estamos hablando acá verdaderamente se cumpla? O se asigne el presupuesto, correcto, finalmente. Primero que nada, digo de nuevo, lo primero es el capital humano. Capital humano con principios, valores, lo que decías, la calidad educativa tiene que ir y propenderse a que seamos claros en que somos peruanos, que le pertenecemos a este suelo y que tenemos obligaciones de defenderla y sustentarla. Segundo, en los mecanismos.
Yo sí soy un hombre de acción. Yo no me voy a quedar en el escritorio. Si hago la propuesta, hago el cabildeo y aún así el Poder Ejecutivo no tiene la decisión política de hacer estas grandes transformaciones, vamos a ejercitar mecanismos constitucionales. Yo soy abogado. Cuéntenos un poco de esos mecanismos La consulta popular constitucionales. es una de aquellas. ¿Por qué no podemos ponernos de pie y salir a las regiones a recolectar firmas y organizarnos para, bueno, ir a un plebiscito? Y desde esa visión, ¿usted estaría de acuerdo de repente utilizar las plataformas digitales Por para poder supuesto. escuchar a la ciudadanía digital? Seguramente vamos a tener en mi oficina una plataforma digital, porque esa es la forma como voy a trabajar, ¿no? Desde ahora yo les digo, Escuchando las demandas ciudadanas. tengo un equipo de 8 técnicos de primer nivel que ya están trabajando conmigo porque yo no estoy esperando llegar para buscar quién me asesora. Tengo 8 técnicos, de aquellos seguramente se quedarán los necesarios, pero estamos hablando de especialistas en economía, en temas educativos, en temas de la promoción de las pymes, de la pequeña y microempresa que me han asesorado en mi empresa privada y que sé que son valiosos, gente que viene de las cátedras universitarias. Entonces, uno tiene que ya estar preparándose, porque si uno va a llegar para recién empezar a armar el equipo, no. Por eso tengo 3 leyes listas para presentarlas a través de mi cámara baja, que serán los colegas de mi partido o quienes piensen como yo. ¿Cuáles son? En el tema de seguridad, la visión del Perú, productivamente hablando, ¿no? Un nuevo Perú, pero productivo. Y la tercera tiene que ver con lo que hablábamos, el tema de meritocracia. Meritocracia absoluta tiene que estar en todos los estamentos del Me Estado. quedo con las ventanas de los poros de la democracia, que son las ventanas digitales, las plataformas, Así es. para poder gobernar con la ciudadanía. Esto es algo que se necesita a gritos, porque estamos cansados que la política sea una puerta de vidrio, donde critiquemos, donde reclamemos, nos indignamos y nadie nos escucha. Democracia Abrir los boba, poros sí, de la razón. democracia a través de las plataformas digitales es lo que hoy estamos esperando. Y esperemos que eso se dé. Entonces, entrando ahorita al bloque de economía, ya que han tocado el candidato Ruti el tema de la economía, la innovación y las pymes, tú propones impulsar la agroexportación con valor agregado y con escalabilidad de las pymes hacia el mundo, como el caso de Maca Perú. Es decir, buscas potenciar los productos, ¿no?, con valor agregado nacionales y utilizar la visión estratégica de defensa para el desarrollo económico. En el caso de Miguel Bueno, tiene una visión de inclusión financiera, regulación bancaria y eliminación de trabas burocráticas para el crédito, ¿verdad? Bien, la pregunta primero va para Freddy. Freddy, tú nos has demostrado que se puede innovar y exportar con éxito. De hecho, ¿cómo llevamos esa experiencia al Senado para que las pymes no mueran en la informalidad y puedan finalmente, digamos, que se sientan respaldadas por ti, ¿no es cierto? Porque vas a legislar por ese pequeño agricultor que hoy por hoy pues no tiene ni un sol para su abono y está totalmente desconectado de la crisis del campo peruano. Correcto. Y yo soy parte de ellos. Entonces, las cosas claras. ¿Cómo podemos pretender que peruanos con grandes sueños puedan materializar aquellos si no les damos las herramientas y los mecanismos financieros, tecnológicos? No puede. ¿Pero cómo? ¿Cómo Entonces, se lo vamos a dar? nosotros tenemos la idea muy clara y justamente el asesor financiero y económico que tengo, que ha sido viceministro de varios gobiernos, me presentó un estudio muy, muy interesante y te lo traslado rápidamente. Él dice, hay que crear una plataforma con un historial crediticio que va a representar el pago de la luz, el pago de los servicios, el agua. Si tú eres un buen pagador de tus servicios, eres un hombre que es serio y que tiene pues un orden financiero, a pesar de que eres todavía incipientemente tienes un capital incipiente porque eres pequeño. Entonces, si eso ya representa una seriedad en el agente, el Estado tiene que propender a crear líneas de crédito blando para aquellos ciudadanos que quieran presentar proyectos de microempresa, pymes, etcétera, pero sobre la base de ese historial, porque no se trata de regalar dinero, sino colocar bien el dinero, ¿no? Segundo, tiene que haber una base de formación y capacitación permanente de estos emergentes a través de una inversión que tiene que hacer el Estado con un convenio de las mejores universidades del país. ¿A qué me refiero? Tenemos que enseñarles contabilidad básica, administración, exportación, y para eso están las facultades de economía, de
comercio internacional, contabilidad, etcétera. Así como en las facultades de medicina se hace el SERUM, ¿no? Y van a los pueblos más alejados, ¿por qué no pueden ir los estudiantes de esas facultades que tienen que ver con empresa para capacitar a través de los gobiernos regionales y bajando a los gobiernos locales? Entonces tenemos que distribuir las responsabilidades en todos los peruanos, pero tenemos que también tener desprendimiento. Y esa forma de capacitar con apoyo de los alumnos de los últimos años de esas facultades es una posibilidad real. No se requiere gran inversión, solamente decisión política. Y lo último es que el Estado no puede seguir siendo persecutor. Tiene que ser más bien promotor, porque hoy la SUNAT persigue, aplasta, anula. Eso es lo que yo le iba a decir, candidato. Yo he sido 10 años de mi vida emprendedora empresaria y siempre he creído que el sistema tributario no está enfocado para desarrollar al emprendedor, sino para ahorcarlo, ahogarlo, asfixiarlo y todo lo que en todo caso le ingresa, gastarlo. Entonces, ¿cómo usted sostiene su planteamiento de, digamos, empoderar, ¿no? Darles mejores condiciones a los agroexportadores, si es que no va de la mano con una reforma tributaria? Tiene que haberla. Entonces, lo que usted plantea necesariamente está dentro de una reforma tributaria que tendría que estar pensada desde el Ejecutivo. Sí. Nosotros tenemos estas ideas. A ver. Ahora, es que son muy importantes definitivamente y de hecho después de que ya usted las ha expresado, yo le pregunto acá a Miguel, bueno, ¿no? Tú hablas de inflación, de inclusión financiera. Sí. Considerando lo que ha mencionado el candidato Ruti, tú vienes de 25 años en la gerencia bancaria, ¿no? Entonces, ¿tú podrías votar a favor de una ley que baje los intereses o tu corazoncito de bancario va a seguir contigo? No, lo que pasa es que la ley no cambia los intereses. Ese es un tema que quiero desarrollar, pero antes quiero comentar lo siguiente. Yo vengo también de una experiencia indirecta legislativa porque yo he integrado una comisión revisora del Código Civil y por espacio de 8 años he sido asesor honorario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Me han enviado durante ese tiempo proyectos de ley y yo he opinado sobre ellos. Algunos se han vuelto ley y en otros no han considerado mi punto de vista. El tema de la inclusión financiera efectivamente pasa por hacer una reestructuración general del Estado y desde luego se tiene que revisar el aparato tributario del Perú porque hay una incidencia en los principales contribuyentes y en todos aquellos que están formalizados. Pero si vamos a hablar de manera general, de cada 100 soles que circulan en la economía del Perú, más o menos 55 o 60 se estima que vienen del mundo informal. Entonces el asunto es cómo hacemos que vengan. Y para que vengan, las reglas de la formalidad tienen que ser con más incentivos que las reglas de la informalidad. Vuelvo a poner el ejemplo que puse hace un momento. Si para mí es más barato incumplir, violando la ley y los principios, mis contratos, voy a incumplir. Así piensa normalmente una persona. Pero si para mí es más ventajoso, más beneficioso que yo pueda entrar a la formalidad, voy a entrar a la formalidad porque tengo ventajas, tengo beneficios. Entonces hay que revisar todo, hay que ver cómo son los impuestos. Si alguien ha visto cómo se tiene que pagar el impuesto a la renta, es una operación complejísima. Se tiene que simplificar ¿cómo hacemos todo ese para trámite. Que el capital llegue a los emprendedores, que es el capital que Freddy menciona? Ahí viene. No necesariamente es el Estado. El Estado, por el rol subsidiario, no participa. Tiene que ser básicamente el sector privado y los intereses. Tenemos sí a una institución pública como Proinnovate que está dando muchas facilidades para proyectos. COFIDE también está dando. Miguel. Permíteme complementar. Entre ustedes, por favor, pueden también conversar, no hay ningún problema. Claro que sí, pero yo quiero desarrollar algunas ideas. Lo que quiero decir, por ejemplo, es un error pensar que el tema de los intereses se arregla por ley. O sea, el interés es un precio de la economía y entonces alguien cobra un interés por el costo del dinero. ¿Y cuál es el principal problema que tiene el costo del dinero? La recuperación, sobre todo en los créditos de pequeñas y de microempresas, de emprendedores. Entonces, el asunto es cómo resulta menos oneroso cobrar ese crédito. Y no podemos fijar una tasa de interés como tope, porque inmediatamente lo que ocurre es que los que ya se habían formalizado vuelven al sector informal
Y el problema que se presenta es que van a la extorsión, al préstamo gota a gota. Pero es que es un al sistema préstamo de usurario. opresión el que vivimos y abuso. Es que tenemos que cambiar el tema por la propia fuerza de la competencia. ¿Cómo lo cambiamos? Hoy se están abriendo posibilidades de que entren bancos virtuales, por ejemplo, que van a hacer una oferta de préstamos a un costo menor. Está la propia banca que se tiene que ajustar a esa situación y finalmente es la competencia la que origina la bajada de los precios del interés. Si miramos cómo era antes el mercado financiero peruano y cómo cuando se abrió entraron entidades extranjeras y se popularizó más la posibilidad de acceso, automáticamente los créditos fueron bajando. Pero su enfoque en todo caso es monopólico, porque no hay o sea, monopolio, es decir, si no tenemos leyes que, digamos, ayuden, como lo plantea el candidato Ruti, al emprendedor para empoderarlo, para darle capital, para desarrollarlo, entonces, ¿cómo hay que promover leyes? ¿Cómo salimos del sistema bancario? Más que leyes, hay que promover políticas. En todo caso, actualizar las leyes, porque yo no conozco personalmente ninguna ley que esté a favor de fomentar al desarrollo emprendedor. No conozco. Sí existen leyes de la pequeña y microempresa. Si me permiten, por favor, creo que... Candidato Ruti, ya Miguel ha expuesto su punto de vista. Él cree que no es posible, y yo le digo que sí. Y es posible más todavía desde el Estado. Nosotros tenemos que creer que el Estado, el Banco de la Nación, a través de las agencias que tiene repartidas a nivel nacional, es suficiente organización financiera como para hacer llegar los beneficios que el Estado puede promover. Eso se puede manifestar en un sistema nacional de garantías parciales del Estado para la micro, pequeña y las pymes. ¿Cómo es esto? El Estado va a ser el garante de ese capital, ¿no?, que se le va a entregar al funcionario. Pero como dije de nuevo, tiene que ser evaluado. ¿Y cómo? Con su historial crediticio a través del pago de sus servicios. Eso ya te da una visión de qué tipo de persona es. Ahí está el filtro de la formalidad. Claro, pero el historial crediticio y pago de servicios solo asegura que se han pagado servicios. Vamos a abaratar el tema del dinero. ¿Y cómo así? Menos burocracia, menos personas. Las billeteras digitales hoy funcionan, ¿verdad? Entonces creemos las billeteras digitales para este tipo de agentes de la economía que están queriendo salir de la pobreza. Entonces, yo te digo... Bueno, el YAPE, el PLIN, todo eso es parte del sistema de inclusión financiera, ¿no es cierto? Entonces no tenemos por... Es una muy buena práctica. Pero para colocar créditos, no estoy diciendo para gastar. El PLIN y YAPE sirve para hacer transacción inmediata. Así es. Pero también para colocación de créditos. Ya existe, entonces, billeteras, ya existe, ya está si ya existiera, estuviera solucionado el problema. El PLIN ya todavía no está el solucionado. mecanismo para otorgar créditos, pero mi preocupación... Perdóname. Voy a terminar la idea, Miguel. Entonces... Como digo, tenemos que establecer modernidad, sí, pero también el humanismo, de nuevo, volvemos. Y ahí yo te digo por experiencia, sí se puede hacer. Entonces, les digo además que la economía del Perú está basada en un 90% por la informalidad. Y entonces yo digo, están esperando la oportunidad que le tendamos puentes y ayuda real para que puedan ellos bajar a la formalidad. ¿Pero por qué? Porque le vamos a dar confianza. Porque le vamos a dar certeza de lo que le estamos ofreciendo, sí se puede hacer, no los vamos a estafar. Ahora bien, hablábamos de la competencia, que podemos abrir la posibilidad de que vengan más bancos, etc. Y han venido y se han vuelto a ir, porque precisamente este aparato monopólico de las finanzas los ahoga. No estoy diciendo que los bancos sean malos, se los permiten. Hay que hacer de todas maneras una reestructuración de cómo es que tenemos que manejarnos el tema de los créditos. Crédito comercial, crédito personal, crédito para producción, tiene que tener una diferenciación. Es muy alto el crédito, es uno de los más altos de Sudamérica. Exacto. ¿Quién lo diría? Es verdad eso. Entonces no estamos contra el sistema económico, porque yo soy liberal, pero sí de los abusos. Entonces tenemos que tener democracias vivas. Lo que pasa es que el ahorro del público tiene un marco de protección. Si se va a intermediar el ahorro del público, tienen que existir mecanismos de control, porque si esa plata se pierde para los particulares. Los que han puesto su dinero como ahorro en un banco, si el banco opera mal, pierden ese ahorro. Es como un hueco negro que desaparece la riqueza de la gente depositada como ahorro. Por eso hay formalidades para la intermediación financiera, autorización de organización, autorización de funcionamiento. Quien cumple esas reglas viene al Perú y el mercado es abierto. No hay monopolio, no hay oligopolio, el mercado es abierto. Son 20 y tantas instituciones y pueden entrar y pueden salir más. A mí lo que me preocupa, yo estoy de acuerdo con hacer esa promoción, pero lo que me preocupa, empresariales ponen también sus propias reglas. A mí han quebrado algunos porque el mercado no ha sido adecuado. Se fueron porque había monopolio.
No es verdad. Sí, no es verdad. hay una persecución. No, depende de cómo entre uno. No hay ninguna persecución, depende de cómo uno entra al mercado. Pero yo quiero decir algo. A mí lo que me preocupa es una propuesta estatista en la cual el Estado termine perdiendo dinero por no hacer un plan de carácter Eso es técnico. populismo, Ya no. tenemos experiencia. Todos los bancos de fomento, el Banco Agrario, el Banco Agropecuario actual que ha hecho malos préstamos. Yo creo que al final lo que tiene que existir es una apertura mayor. Tiene que existir el canal de dinero para que la gente se pueda prestar. Efectivamente, como dije al principio, lo que tenemos que hacer es formalizar a los sectores informales. Pero al final esta es una cadena, porque si no funciona el Poder Judicial para cobrar, por ejemplo, si es tan dilatado el trámite que tiene cualquier acreedor, grande o pequeño. ¿Pero un qué va a cobrar el arrendador, por Poder ejemplo, Judicial? No se puede cobrar. ¿Pero por qué va a cobrar? ¿Por qué plantea No, cobrar? Me refiero, a ver, estamos diciendo que el Estado está dando, el planteamiento de Freddy, el Estado da unas garantías. Claro. El prestatario incumple. Para que el capital llegue. Ya, pero el Estado incumple. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué plantea que el Estado incumpla? Quiero decir lo siguiente. El Estado presta, el prestatario incumple. El Estado tiene que cobrar. No funciona a través del Poder Judicial. Por eso tiene que ser un tema integral. No podemos pensar que vamos a arreglar. Pero no solo un necesariamente elemento. tendría que funcionar a través del Poder Judicial. Así como el Así Estado cualquier brinda mecanismo. beneficios, también puede ofrecer castigos. Supuesto. No, pero no hay regalar, no es regalar dinero. O sea, al aquí hay final, un tema- Yo me estoy refiriendo a lo que ha sido el la tablero práctica, está claro y yo la lo he práctica vivido. del Estado. Cuando es populista la práctica del Estado, ese dinero se pierde para el Perú, se pierde para los peruanos. Pero ¿por qué va a ser populista? A ver, populismo Es populista populismo cuando es populista. entregar Ustedes, por bonos. favor. Es populista. A ver, Miguel. Es Pónganse de populista acuerdo. cuando no hay una concepción integral de Sí, lo que tiene correcto, que pasar. ya te entendí. Lo Sí. que pasa es que tú tienes una concepción negativa absoluta de lo que ha pasado. No, no Pero tengo vamos a una- un tiempo nuevo, te explico. ¿Por qué tenemos que desconfiar en que los emprendedores, los emergentes, no van a pagar? Yo No, te yo digo, no son digo uno de eso. los mejores, Yo no he dicho eso. son uno de los mejores pagadores en el sistema actual, a pesar de que las tasas son altísimas, cumplen sus obligaciones. Al revés, Lo que yo digo Al revés, es que hacer un las carteras planteamiento integral. sí, Mi está bien. referencia A ver, es hacer un permíteme, pues, planteamiento integral. Pero permíteme ahora terminar. te complemento lo que acabas de Permíteme señalar. terminar para que después complementes. Entonces te decía, ¿por qué tenemos que partir de una premisa negativa? Yo creo en mis peruanos, yo soy emergente, he logrado subir a un nivel de empresariado y yo sé que ellos son responsables. Hay que darles la oportunidad. Lo que sí, tengo coincidencia contigo en que no podemos regalar dinero. Eso no se puede hacer. El populismo de la izquierda, bueno, sueñan cosas utópicas. Esa es la Pero preocupación nosotros, mayor. los que somos demócratas y somos liberales en la economía, sabemos que hay que propender al crecimiento económico de las bases sociales. ¿Y cómo se hace? Dándoles herramientas. Y la financiera es la más importante. Entonces, Ahora lo que te tú llamas complemento, gasto complemento. o peligro de inversión del Estado, eso es inversión social. Lo que yo y es la digo- verdadera forma de liberarlos de la esclavitud ideológica que le dicen, los ricos son malos. No, lo que tenemos que decirle, todos tenemos posibilidad de salir de la pobreza, todos podemos tener Lo que hay que prosperidad. hacer, lo que hay Y que eso hacer es un planteamiento que sea integral y no demagógico. Lo que estoy diciendo es que hay un flujo de dinero que puede salir, pero tienen que existir los mecanismos de aseguramiento para el cumplimiento supuesto. general. ¿Cuáles podrían ser? Esos mecanismos de aseguramiento pasan, por ejemplo, porque haya un poder judicial eficiente. Lo que decía yo al principio, el tema de costo-beneficio. Pero el Poder Judicial no puede ser el único candidato. No. Lo que digo es que en esa cadena, es que volvamos al Porque tema. el Poder al Judicial tema de más origen. está vinculado hay a temas casos. administrativos. Ahora Claro, permíteme comentar. exacto, no más, tiene por suficiente. no tiene por qué. Vuelvo al momento anterior donde yo dije que el problema central de por qué los créditos son tan caros en el Perú, Sí. en determinados sectores, porque el préstamo empresarial, el préstamo personal, el préstamo corporativo ya están a niveles internacionales. El préstamo de consumo, que es el préstamo, digamos, el más popular, es el que resulta mucho más caro porque el sistema que existe para cobrar es un sistema complejo. Si ese sistema permitiera que todo circulara, porque al final estamos intermediando el ahorro del público, funcionaría de manera más eficiente. Por eso yo enfoqué el tema a que funcione el cumplimiento de las obligaciones en general. Solo con el escenario del cumplimiento de las obligaciones va a fluir todo de mejor manera, porque además
por dinero del Estado que sea, por banco del Estado que sea, hay reglas que se tienen que cumplir respecto del otorgamiento de los créditos, respecto de las provisiones. Es un tema mucho más complejo que no se puede señalar de manera demagógica. Sí, yo lo planteo de esta forma sin ver cuál es la otra consecuencia o cuál es la otra situación que se tendría que corregir. Yo tengo dos soluciones para lo que te preocupa. Perdóname, hay un engranaje que se tiene que llevar adelante. Al final, nosotros proponemos la inclusión financiera como un mecanismo por el cual se tienen que adherir a la vida formal los que están por fuera, los que tienen un costo exagerado en sus interacciones, pero para hacer esa idea general necesitamos un planteamiento que no solamente vea una pata de la mesa, sino que vea las otras dos. El planteamiento integral sí va a permitir esa circulación, esa posibilidad de inclusión. Y además, no solamente se trata de eso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El Estado se preocupó por las empresas y creó el sistema Reactiva en el momento en el cual estábamos en la pandemia. Y en general la idea ha sido buena porque las empresas han seguido funcionando, también ha habido una mora grande, también ha habido préstamos incorrectamente señalados, ahí tendrán responsabilidad los bancos. Y también ha habido licitaciones con mafias. Pero no ha habido un programa como el de Reactiva para las personas naturales. Y, por ejemplo, una persona natural que siempre paga sus obligaciones, pero sobreviene una situación que no consideró, por ejemplo... Candidato, para las personas naturales tiene que haber trabajo. Trabajo, pero también hay un mecanismo que es el de la segunda oportunidad. Es una ley que existe en otros países y que nosotros estamos pensando cómo la instrumentamos, porque puede existir un programa, así como el que se plantea para Reactiva. Los programas los plantea el Ejecutivo. A ver, permítame, por favor. Yo vengo de un partido que fue inicialmente reformulado en toda su estructura ideológica por un gran pensador sobre la economía popular, Hernando de Soto, ¿cierto? Y Hernando de Soto parte de la premisa que al pobre, que al emergente hay que darle valor. ¿Cómo? Con la propiedad. Entonces, la primera cosa es que hay que reactivar COFOPRI para que de una vez titulice la casita que tiene, la chacrita que tiene, con esa partida registral ya es sujeto de crédito. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, contrariamente a lo que estás hablando, ¿qué cosa hizo el señor Vizcarra? Colocó este dinero como apoyo social, no sé qué, para la cuestión de la pandemia. ¿Y quiénes fueron los que se beneficiaron? ¿Estamos hablando de los informales, de los pobres? No. Precisamente fue esa gente que mal utilizó, que teniendo negocios caminando y no estando en peligro sus empresas, sacaron el Reactiva. Y las terminaron de pagar tarde y siguen pagando. Entonces, ahí no hay, la verdad, ninguna... Y en algunas empresas han quebrado también. También han quebrado, ha habido de todo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, ahora, vayamos. La falta de desarrollo económico, social, político que el Estado no ha brindado hasta el día de hoy hay que masificar a ningún peruano emprendedor. El porque somos para un todos. país emprendedor con el 80% de informalidad. Así tenemos que hacer que se vuelvan formales los informales. Claro. Pero pensando de manera integral. Pensando de manera integral y no demagógica. Hay una frase que el presidente boliviano acuñó en su campaña. Capitalismo para todos. Yo digo lo mismo, capitalismo para todos. Yo soy liberal, pero clásico, ¿no? Ahí donde el Estado tiene que poner la mano para ayudar, tiene que ayudar. No se trata de que aquí no hay competencia con el sector privado. Una de las premisas de libertad popular es el capitalismo popular también. De decir que ahí el Estado no puede estar donde el sector privado está. A ver, tú que has estado en la banca, ¿acaso está en los villorrios o en esas comunidades tan alejadas en la Amazonía? No, el Estado de la banca actual comercial? ha incumplido absolutamente todas las tareas que se esperaban mínimamente. No está la banca Estado. Comercial, no está. Está la banca del Estado, ¿no? Es la única banca que llega, el Banco de la Nación. Tampoco está, es un banco recaudador solamente y pagador de planillas. Hay que hacer una reforma. Por eso, con los programas que estamos proponiendo, tendrá que llegar, así como ahora recauda, si el programa es adecuado. Entonces, y no tiene, digamos, una base demagógica o no contempla esa todas palabra las partes, demagogia es muy propio de la gente de izquierda. Yo no tengo demagogia ni interés hacerlo. La demagogia es tanto de derecha como de izquierda. Ideales nuevos para nuestro país. Tenemos que dar oportunidad a la gente, a la masa que quiere salir. Y justamente ahí viene, ¿no? Darle la oportunidad de que piense que él no debe salir a buscar trabajo, sino crear su fuente de trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Efectivamente. Dándole herramientas de educación financiera, lo que decía hace un momento. Eso es lo que y también la planteábamos. otra parte, tecnológica y la financiera. Hay que entregarle dinero necesario, pero garantizado en su retorno. Esto estamos totalmente de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. No hay que pensar solamente en que la gente busque un empleo, sino en que cree su negocio, su emprendimiento, como lo habíamos comentado al principio. Podemos coincidir de manera general en que
hay que formalizar el país, hay que disminuir la dificultad de las formalidades, hay que establecer mecanismos de acceso, hay que bajar los tributos, para lo cual no es posible que se haga desde el Poder Ejecutivo salvo legislación delegada, porque la facultad legislativa para tributos es originaria. O sea, cualquier ley que determine la existencia, modificación, creación de un tributo sale del Congreso de la República. Candidato, Entonces, bueno, el peruano quiere libertad y pan. Y estamos en una situación crítica de un contexto criminal, ¿no? Donde efectivamente la informalidad ha sido uno de los problemas estructurales de nuestro país. Yo creería inclusive, no sé si piensan como yo, que la democracia representativa que hemos tenido a lo largo de 200 años de república ya está altamente debilitada. Totalmente. Hoy por hoy creería que deberíamos estar pensando en una democracia participativa, donde los actores sociales de una nación, el Estado, la empresa, los gremios, la sociedad civil, los cabildos, todos miremos a una visión país. Lo que falta es una visión país. Lo que sobra es diagnósticos. No tenemos una idea de lo que queremos hacer todos por el Perú. Bueno, pero para eso está el diálogo y para eso estamos acá. Y ahí por eso es que es necesario debatiendo y que dialogando nos pongamos democráticamente. de acuerdo, los partidos democráticos, los partidos nuevos, los partidos que quieren participación para modificar este escenario actual, para hacer una visión de lo que queremos para el Perú el año 2031 y en adelante. Y en eso nos tenemos que poder poner de acuerdo en muchísimas cosas. Una de ellas es que tiene que haber un capitalismo popular que se incentive con facilidades, con un nuevo marco normativo y con un ajuste de los tributos, por ejemplo. ¿Con miras a qué? A hacer que todos esos sectores que están afuera se incorporen. A hacer, por ejemplo, que todos aquellos que no tienen los mecanismos de acceso los puedan tener. Y por eso una propuesta de inclusión financiera con matices, con bemoles, estamos de acuerdo en que tiene que producirse. Lo que yo planteo es que la visión sea integral y se vean todas las patas de la mesa, porque en muchas oportunidades se han hecho planteamientos de esta naturaleza y justamente han fallado por un lado. Se necesita una visión integral, creo que estamos de acuerdo, no podríamos estar más de acuerdo en hacer que los sectores informales se incorporen a la vida republicana, a la vida del país, que tengan los beneficios de la formalidad, pero tenemos que pensar en un plan que resulte integral. Claro, ojalá que el presidente que salga pueda gobernar y respaldar finalmente ideas que solucionan los problemas de nuestro país, porque en cristiano el peruano quiere trabajo, crecer, calidad de vida, seguridad y paz. Entonces, ya estamos llegando al último bloque, ¿no?, del programa. Y pues, para cierre, digamos, ustedes los dos tienen el número 9. Ya, digamos, hemos escuchado su visión de cada uno. ¿Y cuál sería, para usted, Freddy y Ruti, su visión país para el 2026? Tiene un minuto. Sí. Peruanos, quiero decirles, mi sueño es que alcancemos un país que no solamente se reencuentre en la paz, en la armonía y el perdón, sino que a partir de ese sueño que tenemos cada uno en sacar adelante nuestras familias y el progreso, llevemos también adelante el país a colocarlo donde tiene que estar. Nosotros somos un país con historia y tenemos que ser líderes en Sudamérica. Y eso nos toca como tarea a cada uno de ustedes. El día 12 de abril, ten mucha responsabilidad al votar. Yo soy Freddy Ruti, voy por el partido de Avanza País. Voy al Senado Nacional con el número 9. Confía en mí, yo soy un hombre de acción, menos palabras, más acción. Pan con libertad. Muchas gracias, candidato.